¿Quieres saber por qué es importante clarificar la meta en un proceso de coaching? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Mira, aquí vas a encontrar un montón de recursos relacionados principalmente con el coaching profesional, pero vas a ver que también hay videos relacionados con el desarrollo humano para que tú y yo podamos convertirnos en nuestra mejor versión, e incluso te vas a encontrar uno que otro por ahí relacionado con la motivación para darnos ánimo todos los días. Y bueno, el día de hoy quiero hablarte sobre la importancia de establecer una meta clara en un proceso de coaching. A ver, si tú ya te dedicas al coaching profesional o bien probablemente no estás trabajando por tu cuenta todavía, pero estás contratado en una empresa y tienes personal a tu cargo, bueno, esto te interesa. ¿Por qué razón? Porque es importante que cada proceso de coaching que inicies, ya sea con tus empleados o bien si ejerces coaching por cuenta propia, pues también es importante que puedas clarificar la meta antes de iniciar todo proceso de coaching. Bueno, acá te voy a compartir 3 razones de por qué es importante clarificar la meta. Y mira, lo primero es que es necesario hacer una distinción entre coaching directivo y coaching no directivo. Mira, cuando hay un proceso de coaching directivo que generalmente se da en el ambiente empresarial, muy seguramente en estos procesos la meta ya establecida por una tercera figura. Imagínate, si por ejemplo tú estás contratado en esa empresa y tal cual tú le vas a dar coaching a tus compañeros o le vas a dar coacheo a un grupo de personas que te reportan, muy seguramente tu empleador ya determinó las metas que hay que perseguir. Es decir, ya tiene bien establecidos los indicadores de desempeño que hay que perseguir, ya sean financieros, ya sean de ventas, ya sean de market share o cualquier otra información relevante para el negocio. Esto, por supuesto, ya va a estar definido por la empresa y muy seguramente tú no vas a tener injerencia o los compañeros tampoco para modificarlo. Así que la meta seguramente va a ser una meta clara, muy puntual, muy específica por el empleador para que todos estén alineados y puedan conseguir esos resultados. Ahora, no siempre sucede lo mismo cuando estamos trabajando de forma independiente y tenemos clientes que están iniciando procesos de coaching. Si tú ya ofreces servicios de coacheo o tienes pensado hacerlo en el futuro, es necesario que tomes nota de esto. ¿Por qué razón? Porque mira, lo primero que hay que hacer en esa primera sesión de coaching es hablar sobre las expectativas. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el cliente al iniciar con sesiones de coaching? A ver, muchísima gente probablemente no han tenido la oportunidad de tener esa experiencia, de saber cómo es trabajar con un coach, de a qué se refiere esto de las sesiones de coaching o para qué me sirve in the first place, ¿no? O sea, ¿para qué me sirve? ¿En qué me ayuda? Como, ¿para qué sería necesario acompañarme con un coach cuando probablemente yo lo pueda hacer solo? Así que por esa razón es bien importante que tú en esa primera sesión puedas clarificar todas las dudas de la persona para que se sienta cómoda y que tome la decisión si es que le interesa iniciar con un proceso de coaching. Ahora, el siguiente paso, una vez que ya se habló sobre las expectativas, de qué se trata el servicio y demás, aquí es donde viene clarificar la meta. Preguntar, oye, bueno, ¿para qué quieres iniciar con estas sesiones de coaching? Oye, ¿qué es lo que quieres conseguir con estas sesiones de coaching? Para que la persona pueda reflexionar y diga, bueno, ok, pues yo lo que quisiera es X, Y, Z. Ok, esto se refiere específicamente a la meta del proceso de coaching. Ahora, normalmente las personas pues tenemos metas ambiguas o incluso metas aspiracionales, cosas que queremos hacer, ¿no? De repente podemos decir, es que quiero bajar de peso, es que quiero tener una mejor comunicación con mi familia o con la pareja, o a lo mejor quiero hacer ese viaje que tanto anhelaba. Ok, probablemente son metas que son muy ambiguas, pero acá viene lo interesante. Las 3 razones de por qué clarificar la meta o por qué es importante que tú clarifiques la meta con tu cliente es, primero que nada es para evitar trabajar o iniciar procesos de coaching con metas ambiguas. Aunque la persona te diga una meta ambigua, no pasa nada. Simplemente tú lo que vas a hacer es indagar un poquito más, hacer estas preguntas que generan reflexión, que generan apertura para que tu cliente te pueda compartir a qué se refiere con eso
específicamente. Imagínate que a lo mejor tú vas a trabajar con un cliente y esta persona te dice, bueno, es que yo quisiera mejorar mi comunicación. Ok, bueno, mejorar la comunicación ciertamente es muy ambiguo, es decir, tenemos todavía que romperlo en una meta muy específica, muy concreta. Y acá tú puedes hacer las preguntas tal cual con esta persona diciendo, oye, bueno, ¿qué tendría que pasar para que tú sientas que estás avanzando en mejorar tu comunicación? Y ya la persona te va a decir cosas puntuales y reales que tendrían que suceder mientras toma ese proceso de coaching para entonces decir, ok, estoy avanzando. Y hay una manera en que puedo ponerme de acuerdo contigo para medir mi progreso. De lo contrario, si no hacemos esas preguntas y no entramos a los detalles, probablemente para la persona en su imaginación va a decir, bueno, para mí mejorar comunicación en el trabajo, pues es llevarme bien con mi jefe. Pero a lo mejor yo estoy pensando que mejorar la comunicación es tener una interacción efectiva con los clientes. Imagínate, qué desorden, porque si yo estoy pensando una cosa y mi cliente está pensando en otra, tal cual a lo mejor él está enfocando completamente eso de mejorar comunicación específicamente por un problema que tiene relacionado con su supervisor directo y que no ha fluido esa comunicación. Pero si yo no hago esas preguntas y no entro a los detalles, pues acá es como un teléfono descompuesto, porque yo voy a decir, sí, hay que mejorar comunicación. Esto se refiere a que la persona pueda tener una comunicación efectiva con sus clientes, a que haga mejor speech y demás. Y resulta que estamos en canales completamente diferentes. ¿Cuál es el riesgo de todo esto? Por supuesto que tú ya lo sabes. El riesgo de esto es que nos vayamos perdiendo en el camino y por supuesto yo voy a estar implementando estrategias y voy a estar implementando ciertas herramientas de acompañamiento que no le van a servir al cliente, no porque no sean buenas, sino porque en realidad él está mirando la meta desde una perspectiva y yo le estoy mirando desde otra. Por esa razón, desde el inicio es necesario que tú hagas esas preguntas para entrar a los detalles. Hay que mover una meta ambigua y traducirla a una meta muy específica y muy concreta. Hay diferentes acrónimos. Yo te he venido mencionando el SMART porque por supuesto es uno de los más utilizados, pero tú puedes utilizar cualquier otro. Acá el objetivo tal cual de utilizar este tipo de acrónimos es que tú tengas a la mano una herramienta que te recuerde de que esta meta ambigua hay que traducirla a una meta inteligente, a una meta muy específica, muy concreta, qué es lo que quiere lograr la persona. Y por supuesto, esto va a ayudar a que la comunicación sea más relajada y eso me lleva al segundo porqué o a la segunda razón de por qué es importante que tu coach clarifiques la meta desde el inicio. Y la segunda cosa es para que tú puedas implementar el modelo de coaching adecuado. Ciertamente también hay muchísimos modelos de coaching, pero puedes utilizar el Grow, es el modelo más común, más utilizado, es fácil, muy completo, pero si tú estás utilizando este modelo, por ejemplo, y dices, ok, bueno, voy a implementar el modelo y me voy a enfocar en estas primeras sesiones a conocer la situación actual del cliente, todo eso está genial, pero acá el tener una meta clara te va a ayudar precisamente a que puedas muy fácilmente entrar con el modelo de coaching. Porque nuevamente, entrar a una meta ambigua, tal cual, pues es como preguntar, ok, ¿quieres mejorar comunicación? Muy bien, bueno, oye, ¿y cómo es la situación actualmente? Oye, ¿y cómo te sientes? Oye, ¿y qué es lo que quieres hacer al respecto? Oye, ¿y qué has hecho, por ejemplo, para mejorar comunicación? Es decir, yo puedo estar divagando entre una pregunta, otra, y se nos puede ir el tiempo sin que tú vayas a implementar puntualmente el modelo de coaching en particular y que eleves toda la calidad en ese tiempo que la persona tiene asignado para su sesión de coaching. Así que por esa razón, esa tal cual es la segunda razón para que tú tengas una meta clara desde el inicio para que puedas implementar el modelo de coaching adecuado.
Y la tercera razón de por qué es importante clarificar la meta desde el inicio es para que también haya claridad igual, pero en las acciones. Es decir, que haya una fácil implementación tanto para el cliente como para ti. Una vez que están comenzando ese proceso de coaching, que los dos están en el mismo canal, que saben los dos hacia dónde quieren llegar, que saben perfecto cuál es la meta que hay que perseguir y que tú empieces a implementar el modelo para darle estructura a todo ese proceso de coaching, bueno, después también eso lo vamos a traducir a las acciones que van a estar metidas en un plan de acción que va a ejecutar el cliente. Así que por esa razón es necesario que tú en esa parte permitas que al tener una meta clara, pues la persona pueda tener como tal facilidad de implementación en los pasos a seguir para lograr la meta. ¿Por qué? Porque también si tenemos o empezamos a trabajar con una meta ambigua, va a ser más difícil que pongamos los siguientes pasos, porque él puede decir, ok, bueno, si él está pensando que quiere mejorar comunicación porque tiene problemas en la relación actual con su supervisor directo, pues a lo mejor dice él, un siguiente paso es probablemente tener una reunión mañana con mi jefe. Mientras que a lo mejor yo le puedo dejar una tarea, como yo estoy pensando que comunicación o mejorar comunicación es tal cual, tener un mejor acercamiento con los clientes, probablemente yo le puedo decir, excelente, bueno, de tarea, ¿qué te parece? Como siguientes pasos, es necesario que a lo mejor tú revises cuál es el approach o cuál es el acercamiento que estás haciendo directamente con tus clientes y cuáles son las estrategias que estás siguiendo de ventas o con los prospectos. Y la persona va a decir, bueno, ok, sí, eso es de utilidad, pero no tiene nada que ver con lo que yo estoy buscando. O sea, nuevamente, estamos en canales completamente distintos. Incluso ya en el accionar, en los siguientes pasos, las tareas van a ser completamente diferentes. Y la persona va a decir, oye, pero ¿por qué mi coach me está dejando esa tarea? No lo entiendo. En realidad no creo que me vaya a ser de utilidad, porque no es esa la meta que yo estoy persiguiendo. Así que por esa razón, la tercera cosa que es importante que tú clarifiques o que es importante para que tú puedas clarificar una meta al iniciar todo proceso de coaching es para tener acciones y pasos a seguir concretos con tu cliente. Así que bueno, ahora ya lo sabes, esas son las 3 razones principales en el coaching profesional para iniciar todo proceso de coaching con una meta clara. Bueno, espero que la información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.